no tan plegado, digamos, de que hay injerencia, inevitablemente lo hay, ¿eh? Así sea autónomo, constitucional, así sea descentralizado, así sea paraestatal, así sea lo que sea, siempre hay injerencia de gobiernos. Por supuesto que lo hay, pues hasta dicen que en la corte. Entonces, pero bueno, mientras menos margen de discrecionalidad no haya, yo creo que es bueno. Entonces, las señales en este momento también tenemos que reconocerlo, son como disparejas, porque hay lugares en donde plano hay una sumisión al poder local, hay otros lugares en donde no, digamos, se conserva cierto margen de autonomía, cierto margen de actuación. Entonces eso nos arroja como resultado que no puede haber un criterio uniforme, digamos, ¿no? Y por otro lado también, y esto lo digo también con mucha honestidad, con todas nuestras desgracias, nuestros errores, nuestras debilidades, perdón, el INAH es el INAH, y lo puedo decir con conocimiento de causa. O sea, hay un respeto, aunque nosotros a veces mismos no hagamos todo lo posible porque ese respeto sea real, digamos, ¿no? En comisión de errores, a veces tampoco tendríamos por qué estar libres, digamos, de esta era de la desinstitucionalización de la que habla Alan Turing, digamos, de la crisis de credulidad, de corrupción, de todo esto, por supuesto. Pero yo creo que con todas esas desgracias, pues son de los últimos bastiones, digamos, que quedan, ¿no? Y eso es lo que tenemos que valorar por encima de muchas cosas, ¿no? Sí. Una pregunta. Estamos ahorita tratando de analizar, digamos, los pros y los contras, sobre todo los contras de la ley que se está promoviendo. Y yo lo que me preguntaría en este momento es ¿qué tanta injerencia tenemos nosotros en las cámaras de diputados y senadores para influir en el sentido de que no se lleve a cabo esta ley? Sí, porque yo creo que ahí está la cosa fundamental, ¿no? Es decir, nosotros estamos convencidos de que esa ley no debe continuar, no debe hacerse, pues. Pero los diputados y senadores, ¿qué opinarían en ese sentido o qué están haciendo en este sentido? Aquí dos noticias, una mala y otra peor. Si a mí me preguntan en este momento si eso es viable en su aprobación, yo digo que están dadas todas las condiciones para que eso pase. Mayoría en las cámaras, puestos clave, digamos, en instituciones, todo está dado para que eso pase. Y la otra, la peor, es que yo creo que aún con todas las razones que podamos tener, muchos de nuestros argumentos, muchas de las cuestiones que se plantean, aún mediáticamente, no llegan a una determinada esfera del poder. No llegan. Ahí se saben otras cosas, pero no llegan a ese nivel. Entonces, yo lo que digo es, algo tiene que hacerse para que lleguen a ese nivel de poder. De veras, yo digo, ya ni siquiera a veces, por lo menos personalmente, a veces ya ni siquiera es garantía la relación y el vínculo, digamos, con los órganos colegiados de las cámaras, porque ellos, a fin de cuentas, no son los que deciden realmente. Ellos ya van con línea de qué aprobar o qué no aprobar. Ese es un cabildeo que se hace extra cámaras. Es ahí justamente donde tenemos el desafío. Entonces, yo he dicho, y lo digo también con toda responsabilidad, yo pienso que una propuesta de estas es mala per se. Yo creo que no necesariamente. El problema es que lo que conocemos hasta ahorita sí ha sido terrible y ha sido. Entonces, ¿cómo le hacemos justamente para generar esa posibilidad de diálogo, de incidencia en otros ámbitos en el cual se escuchen los argumentos que plantearon? O sea, yo lo decía hace un momento, ahora que estaba en este espacio de diálogo en el que me tocó estar hace unos días, yo decía, híjole, o sea, hay que tener aquí claro los argumentos, ¿no? Porque quién sabe qué tipo de argumentos tienen, muy sólidos, históricos. Estaba yo repasando
bueno, ¿qué fue con Basors? ¿Qué fue con Torres Bodet? ¿Qué fue con...? No, hombre, más nos dijeron, no, hombre, es que ya se nos cargó la chamba, ¿no? Entonces ya no podemos administrativamente. Entonces, porque ya no podemos administrativamente, porque es el caudal de cosas que tenemos que atender, entonces mejor que exista una Secretaría de Cultura. Es tan simple, es tan pragmático el argumento, pues todo lo demás uno dice, pues tanto que uno pensaba y para nada, ¿no? Como dice la canción, ¿y todo para qué? Entonces, yo creo que el desafío está ahí. Es decir, ¿cómo accedemos a ese ámbito donde en realidad se decide y de ahí se baja línea para que los legisladores lleguen y aprueben? Entonces, yo por eso no creo muchas cosas que dicen, no, aquí vamos a escuchar a todos, es democrático, y aquí si no hay consenso las cosas no pasan, son políticos. Víctor y acompañarnos. Bueno, son unas simples líneas, serían: no hagas cosas buenas que parezcan malas. Si a mí me dicen que alguien mató a mi hermano, aunque no sea verdad, yo lo vengaría. Estaría actuando bajo un comportamiento intolerante, violento, extremista, como el terrorismo. La religión es y ha sido una de las mayores vendedoras en todo el mundo a través de la historia. ¿Quería leer eso usted? Gracias. Sí, no, bueno, eso yo lo escribía. Ok, gracias. Rosa. Bueno, efectivamente tenemos un panorama muy difícil, estamos en una incertidumbre fuerte, donde la carga está del otro lado, a pesar de que nosotros tengamos la razón, a pesar de que se hagan todos estos análisis como el que tú has expuesto, y que varios de los que están aquí, por eso es que se tienen que tener los elementos para en un momento defender esta situación. Si la Cámara de Diputados estamos a 90 y el resto de este lado, entonces, ¿qué tendríamos que hacer para poder en un momento dado derribar esto, que en un momento dado se pueda aprobar esta iniciativa? Si tendríamos que ir directamente a la Corte Internacional de Derechos Humanos para que entonces esto se revierta. Es decir, ¿cuáles serían el paso siguiente para defender a nuestras instituciones? Como tú bien dices, no es la de que nosotros los trabajadores nos estemos sosteniendo, no es eso, sino realmente el patrimonio nacional de los mexicanos. Maestra Rossi, pues una pregunta muy interesante, una respuesta muy difícil, pero yo pienso y sigo sosteniendo que en este momento lo que sí se logra escuchar o ver a ciertas esferas de poder es la lucha política, y yo esa lucha política no la he visto. O sea, yo no veo capacidad organizativa, yo no veo expresión contundente, yo no veo vinculación, etcétera, cosa que sucedió en otro momento. Yo me acuerdo de la lucha del 2004-2005, fue fuertísimo, digamos, ¿no? Y se logró porque fue tanta la presencia pública, digamos, la lucha política que se vio, que se dimensionó en esos niveles. Yo creo que eso falta ahorita antes de la parte de recurrir a ámbitos internacionales, que también, lo digo con toda honestidad, ahorita yo lo veo muy nebuloso, porque ningún organismo internacional, ni la Corte Interamericana, ni ningún otro actúa si no se han agotado las instancias locales, ¿no? Y eso es un proceso larguísimo, digamos, ¿no? He escuchado y he visto el planteamiento, ¿no?, de que se plantea de que pueden estarse violando tratados internacionales sobre derechos humanos, etcétera, etcétera. Pues sí, pero es hipótesis, no hay hechos reales todavía. Ellos dicen el argumento contrario, no, dicen al contrario. Nosotros con esta propuesta vamos a luchar por la defensa y la promoción de los derechos culturales, que son derechos humanos, ¿no? Entonces hasta ahorita son meras hipótesis desde mi punto de vista. Entonces, primero, yo creo que esa lucha política
es importante. ¿Por qué? Porque eso puede llamar la atención a que todo lo que tenemos, yo creo muchas cosas interesantes que han planteado, que han argumentado, que se ha escrito, deben llegar a esos otros ámbitos, ¿no? Entonces, pero lo que va a llamar la atención es eso. Si no hay eso que llame la atención, no hay manera. Creo yo que hay posibilidad, pero son meras posibilidades, de que se abran algunos canales para acceder, digamos, a esos ámbitos, para poder dialogar, para poder expresar y plantear los argumentos, que eso me parece que es muy importante. Yo no veo que esté en saco roto lo que se ha dicho, el comunicado de las conclusiones, por ejemplo, el pronunciamiento del Congreso de Investigadores, el documento que han sacado las delegaciones sindicales, las opiniones que han expresado en algunos medios, algunos, ¿no? Porque algunos otros también bastante disparados, que preguntan, por ejemplo, algunos académicos del Colegio de México, decir, oye, usted, no, es que hay muchas secretarías, oigan, eso no es de argumento, ¿no? En fin, pero yo creo que esto es valioso, porque si se logra abrir esos canales, esos espacios, esos documentos, esos razonamientos serán importantes para que se vea justamente lo que están haciendo. Yo en algún momento creo que hay que manejar justamente en buena medida lo fundamental que ha sido para que este país exista en términos, no le hacen que en términos discursivos, con todas sus carencias y contradicciones, la posibilidad justamente de tener posicionado en términos digamos de reconocimiento cultural a México en el mundo. Eso se ha logrado justamente por esta institucionalidad educativa en buena medida, y desde luego por las luchas sociales, y eso sin duda, si no estas instituciones no tendrían razón de ser. Entonces yo creo, Rosy, antes de lo otro, que yo lo veo ahorita bastante lejano, bastante hipotético, creo que esos dos aspectos sería importante trabajarlos más o menos. Bueno, tenemos a Ceci, a Julio Glockner, y creo que cerramos ahí la lista de intervención, por favor. Ya paren. Si se plantea una lucha política, es la lucha por los territorios, es la lucha por los territorios de los pueblos originarios y el patrimonio cultural de todos. Entonces es una lucha de todo el país en contra de esta manera de ver el tema de lo que significa el patrimonio cultural. Por eso es una lucha política, en donde solamente la presencia de un conglomerado enorme podría cambiar estas cosas, pero pienso en lo que hicieron con Pemex, ¿no? Firmas, marchas, bla, 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 y se llevaron entre las patas la institución que permitió de alguna manera el financiamiento de este proyecto nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues es evidente que su definición de cultura en todo esto que le llaman una cultura, pues no tiene nada que ver con lo que nosotros entenderíamos como cultura, manifestación de la autenticidad de este país. Claro. Pero digamos, sí, yo estoy de acuerdo, pero vinculando un poquito a lo que planteaba la maestra Rosy hace un momento, con esto que plantea la lucha política, yo por ejemplo, yo no veo un instrumento que a mí me parece toral en este momento, una relación de agravios nacional, por ejemplo, contra el patrimonio cultural, así sistemáticamente, bien fundada, bien argumentada, que se difunda a nivel de los órganos multinacionales como la OEA, como la propia UNESCO, no a la sede de la UNESCO aquí, no, la UNESCO allá, todos estos organismos, o sea, pero esa relación de agravios suficientemente sustentada, que se difunda, que se promueva, en donde haya evidencia justamente de que en realidad lo que están haciendo es justamente una devastación sobre esto que hemos defendido. Yo eso no lo veo, y eso fue un instrumento que hace años me parece a mí que a nivel interno funcionó muy bien. Fue un buen expediente el que se armó, suficientemente sustentado con pruebas documentales, etcétera, y vámonos. Eso por ejemplo, es importantísimo. Y comprometer ahí a centros de investigación, a universidades,
a que coadyuven, digamos, en su difusión. Ahora las plataformas que existen en internet, etcétera, son fundamentales, son tonales. Eso yo no lo veo. Y por otro lado, creo yo que hay una lucha política que tiene una naturaleza propia, que es justamente la defensa del vínculo histórico, cultura, educación en este momento. Tampoco he visto así sistemáticamente argumentado las consecuencias que podría traer la ruptura de eso. Solo hemos dicho, es que es terrible, es que se va a perder el vínculo, sí, pero las consecuencias expresas, digamos, ¿no? Tampoco hemos cuantificado lo que resultaría en términos, hasta donde yo entiendo, de lo que me han planteado en términos laborales, por ejemplo, de los trabajadores eventuales. Hay una enorme cantidad de trabajadores eventuales que ahí sí verían afectados, digamos, sus derechos laborales también, ya no digamos los sindicales, que lo tenemos claro, por lo menos el ingreso a la incertidumbre. Pero eso tampoco está suficientemente como para generar conciencia de otros sectores que tienen relación laboral con nuestros institutos. En fin, hay varias cosas que me parece que han perdido su función. Yo recuerdo hace unos años lo que sucedía en zonas de monumentos arqueológicos en todo el país, que había brigadas, había como comisiones, se hacía en cada zona arqueológica, digamos, ¿no? En el país, imagínense. Entonces, eso requiere de una capacidad organizativa que yo supongo que está en proceso habría que hacerlo, habría que fomentarlo, digamos. Julio. Sí, gracias. Como un simple observador de lo que se ha comentado aquí, me gustaría comentar que no necesariamente es una tragedia esto que por lo visto va a suceder. Es decir, de acuerdo al panorama que nos has presentado, a lo que han comentado los compañeros, es algo casi inevitable, porque es muy difícil que digamos que se dé una negociación, se pueda impactar en esa zona, Ángel Paler diría, en la tenebra de la política nacional. O sea, prácticamente es ni siquiera un cabildeo, porque ahí no se van a tomar las decisiones efectivamente, sino en esas otras esferas en las que ya está tomada la decisión. Ahora, si de todos modos va a surgir esta Secretaría de Cultura, yo creo que es una buena oportunidad de darle contenido a este concepto que ha sido trivializado de una manera casi demencial por las autoridades municipales, federales, estatales. O sea, cultura es sinónimo de un aretito, de un adorno para los actos políticos, para promover aspiraciones personales del diputado fulano, del presidente municipal sultano, del gobernador tal. Estas cosas ridículas que vemos todos los años, de que les ponen, incluyendo a Andrés Manuel López Obrador, por desgracia, que les ponen estos collares de flores al neoclatuani subido en el estrado, presidiendo la guelaguetza, la fiesta del pueblo, el carnaval de Cuetzalan. Por todo el país tenemos estas ridiculeces. A eso se ha reducido la cultura. Es decir, esta sería una buena oportunidad para darle un contenido genuino, auténtico, fuerte a este término, que finalmente, digamos, entre las fronteras del concepto educación y del concepto cultura, no quedemos atrapados en una especie de trampa semántica, digamos. Si los propósitos son claros y hay una voluntad de hacer un trabajo científico, una voluntad de proteger el patrimonio cultural, esa voluntad se puede inyectar en la nueva Secretaría y hacerlos valer. Es decir, puede ser digamos una suerte, por decirlo así, del destino, el hecho de que haya sucedido esta crisis y aprovechar esta renovación institucional, aunque no sea propiamente una renovación. Has explicado muy bien cómo todo es un pegoste y cambios solamente administrativos, pero aprovechar la presencia de ustedes en una nueva secretaría para inyectarle esa vitalidad que le hace falta y para limpiar de esta banalidad de la que está tenido el concepto de cultura. Es algo que se me ocurre comentar al escuchar sus comentarios. Bueno, muchas gracias, Julio, por tu comentario. Digo, desafortunadamente el problema no es teórico, el problema es de intereses políticos. Entonces, yo creo que mucho avance ha habido justamente en el cuestionamiento, en la crítica, en la proposición
y desafortunadamente lo que ha predominado es la visión, digamos, estamos en pleno ejercicio o aplicación de los criterios neoliberales. Quienes están detrás de la implementación de este nuevo instrumento, yo digo, y lo reitero, yo creo que de origen no